Bueno, como les contaba, mi nombre es Roxana Martínez y justo junto al ingeniero Christian Parkinson realizamos este trabajo de validación de la calidad en datos abiertos con respecto a lo que es la detección de errores ortográficos, utilizando la métrica de calidad de errores sintácticos. Básicamente, estos son algunos de los temas que vamos a tratar, que dan contexto a todo el trabajo realizado, está orientado básicamente a datos abiertos, a datos públicos y todo este nuevo paradigma de gobierno abierto, básicamente. Bien, inicialmente podemos hablar de que los datos públicos es todo ese dato que de alguna manera puede ser accedido o consultado básicamente por cualquier persona u organismo de manera libre y que no necesariamente estos datos tienen que estar básicamente digitalizados, sino que van a estar accediendo básicamente a todos los ciudadanos, ¿sí? Esos datos públicos que se exponen de manera gubernamental, que son distintos de los datos abiertos. Que estos datos abiertos es un concepto que enfoca más que nada el proceso para poner al alcance a los distintos ciudadanos del país, de distintos países básicamente, en formatos digitales, ¿no? Y que estos datos abiertos están estandarizados, y permiten una interoperabilidad con diversos software, desde bases de datos, otros softwares, y que de alguna manera permite que distintos gobiernos, distintos organismos también gubernamentales, como así los ciudadanos, puedan tener ese concepto de transparencia para poder trabajar con distintas cuestiones a nivel de obras públicas, a nivel de conocimientos de sueldos estatales y un montón de cuestiones. Por eso es que de alguna manera surgen los portales de datos abiertos, que son los famosos datasets o conjuntos de datos. Acá estamos viendo, por ejemplo, el sitio de datos.gov.ar, que se comparten distintos datasets, en este caso 990 datasets, cada uno orientado con un enfoque distinto de temas, desde ganadería, desde, bueno, distintos conceptos que dentro de lo que es los distintos ciudadanos pueden llegar a tener diversos intereses, como así también diversas entidades. Acá podemos ver también otro sitio de conjuntos de datos abiertos que se encuentran, como podemos ver, en CSV, en formato JSON, en XML, es decir, son formatos estándares que de alguna manera podemos utilizar ese set de datos y poder transformarlos o poder reutilizarlos en diversas cuestiones que tal vez no son necesarias, ¿sí? Acá también podemos ver el dato de portales abiertos de datos.jus.gov.ar con 60 datasets. Por otro lado, contamos con el portal de datos abiertos de diputados de Argentina, que tiene ya un poquito menos de conjunto de datos, pero como podemos ver está categorizado por diversas temáticas y hasta organizaciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver que tenemos en un formato CSV y en un formato JSON, ¿sí? Por otro lado tenemos ARSAT, el portal de datos abiertos de ARSAT, que acá hay 7 datasets. Esto se encuentra básicamente en pleno auge y cada vez son más los organismos estatales que presentan estos datos públicos y abiertos a las personas, ¿no? El portal de datos abiertos de la ciudad de Buenos Aires presenta 380 datasets, cada vez realmente son más, uno que es de público conocimiento, que es el de traslado, digamos, de COVID y todos temas relacionados a COVID-19. También vamos a encontrar datos desde rendición de cuentas, desde distintos centros de atención y demás. Todo esto es acceso libre y gratuito. Todo esto es de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, con todo este paradigma de gobierno abierto, la realidad es que esto de alguna manera garantiza o pretende que garantice que la administración pueda operar con diversos servicios públicos que estén de alguna forma supervisados por la comunidad y que haga especial enfoque en lo que es la colaboración, la participación, la transparencia y demás. Entonces, a raíz de esto es que nuestro trabajo se enfoca en aspectos puntuales de
cómo es esa calidad de esos datos abiertos que de alguna manera se brinda al pueblo. Entonces, si bien brinda una gran ventaja en todo lo que implica la administración pública y este acceso a nuevo conocimiento y leyes que de alguna manera avalan todo este abanico de opciones, es importante hacer hincapié en cómo nos brindan esos datos. Entonces, hay algunos criterios y aspectos que brindan, hay dos organizaciones internacionales, porque esto no es únicamente para Argentina, sino esto es algo que cada vez hay muchos más países involucrados en todo lo que es este concepto de gobierno abierto. Uno de ellos es el Open Data Charter, con esta Carta Internacional de Datos Abiertos, que propone 6 principios para justamente brindar y proteger estos derechos de las personas con estos datos, ¿no? Que sean abiertos a los ciudadanos, accesibles, utilizables, que brinden mejoras, digamos, o sea, distintos conceptos que se deberían de respetar para justamente poder obtener una mejor calidad en esos datos. Pero no todos estos criterios engloban calidad, ¿sí? Otra de las instituciones es el Open Government Data, que de alguna manera establece 8 principios, ¿sí? Donde indica que los datos abiertos tienen que estar completos, tienen que ser accesibles, tienen que poder ser de alguna manera oportunos, procesables con este formato estándar que les comentaba hasta hace un ratito. Entonces, de alguna manera, y también apunta a que sea primaria, ¿no? Es decir, que no pase de Ministerio de Educación al Ministerio de Transporte, sino que los propios organismos estatales de cada uno de los países puedan brindar esta información como fuente primaria, ¿no? Sin que sean alterados, básicamente. Entonces, nosotros nos basamos en esa importancia y en este trabajo puntualmente abocamos lo que es la detección de los errores ortográficos, porque armamos un análisis y una detección de herramientas para ver si había o no errores ortográficos, por ejemplo, en esos conjuntos de datos que se ofrecen, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta importancia de ver el error ortográfico hace que si yo tengo una falta de ortografía, por ejemplo, no sé, estoy buscando un registro bibliográfico del apellido Sábato con Z y en realidad quiere decir Sábato con S, de alguna manera es una respuesta negativa o una aproximación de lo que yo pretendo buscar. Pero si hay registrado otra cosa, yo pierdo el dato. Es decir, si yo tengo errores ortográficos, cambio el sentido del valor del dato, cambio el significado. Entonces lo que hicimos fue hacer un relevamiento de las distintas herramientas de detección de errores ortográficos, basándonos justamente en todo lo que tenga que ver con la facilidad de integración a proyectos, flexibilidad en los diccionarios, si trabajaban con distintos idiomas, si se podían incorporar nuevas palabras a estos diccionarios, las ubicaciones, con qué lenguaje de programación se trataba, y empezamos a armar una tablita comparativa, por supuesto en el trabajo presentado hay todo un relevamiento de cada uno, y armamos una especie de resumen donde identificamos las características principales de estas herramientas analizadas y detectadas para saber si son open source, si son comerciales, si se agregan o no palabras y qué tecnologías. Nos encontramos que hay muchas de ellas que están en C#, ¿sí? Algunas muy pocas en lo que es Java, algunas por lo general, digamos, no son comerciales, pero son difíciles poder mantenerlas y utilizarlas o manipularlas. Entonces, a raíz de ese cuadro, seleccionamos 3, armamos un proyecto en lo que es Visual Studio, con Windows Forms, y tomamos 3 herramientas que trabajan justamente con esa tecnología, ¿no? Entonces, armamos un pequeño prototipo con una frase, como ahí dice, la vida es bella a pesar de los errores, bien, con un montón de faltas de ortografía, y este es nuestro prototipo desarrollado en .NET, ¿sí? Donde tenemos la parte superior, la frase, una lista con los distintos errores que va a detectar, y algunas sugerencias, porque de hecho hay algunas herramientas que permiten brindar esa sugerencia a modo de corrección, ¿sí? Entonces, con este prototipo detectamos la cantidad de palabras analizadas, la cantidad de errores, el tiempo en milisegundos que tarda, y el promedio de tiempo por palabra analizada, ¿no? Pusimos 3 botoncitos para cada una de las herramientas,
y lo que obtuvimos fue que, la verdad, la NHunspell es la herramienta que, de alguna manera, tiene un tiempo y un nivel de performance bastante, digamos, marcado a comparación que el resto. La realidad es que sus tiempos, como podemos ver acá en milisegundos, son menores al resto de las otras herramientas, idem a lo que es tiempo por palabra. Todas capturaron la cantidad de errores y sugerencias, pero, digamos, nos quedamos inicialmente en el análisis de resultados con esa. De hecho, ahí podemos observar los tiempos de respuestas, como verán son muy menores a comparación del resto, como veíamos recién, y con respecto a lo que es la parte del promedio por palabra, también hay una detección bastante importante a diferencia del resto, y la realidad es que nos quedamos justamente con esa herramienta a nivel validación. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, una vez que ya detectamos qué herramienta es la más flexible, viable y que de alguna manera es fácil para poder programar o manipular, armamos otro prototipo en el cual incorporamos esta validación en dataset de datos abiertos de conjunto de datos gubernamentales. Entonces tomamos 4 datasets al azar, ¿sí? Uno que tiene que ver con datos de COVID-19, otro que tiene que ver con organizaciones en general, otro con el operativo Detectar, que tiene que ver justamente con los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, para poder detectar distintos centros de ayuda con respecto a este tema, y otro dataset de padrón de operadores orgánicos certificados. Y corrimos esta herramienta, y nos encontramos con estos resultados, que de alguna manera estos resultados enfocan una comparativa donde quisimos plasmar básicamente la diferencia entre lo que es la cantidad de palabras analizadas, porque por supuesto cada dataset tiene distintas palabras, hay dataset de pocos registros y otros datasets de muchos registros, entonces más o menos hicimos una comparativa entre cantidad total de palabras del dataset, como podemos mirar acá abajo, y la cantidad de palabras con errores encontrados. Entonces nos damos cuenta que en 174.192 palabras encontramos 73.253 errores ortográficos o que no están identificados dentro de lo que es básicamente ese diccionario. Entonces ahí armamos una tablita, un gráfico a nivel de porcentajes, donde si bien hay mucha data en todos los que son estos conjuntos de datos, pero hay algunos que presentan digamos, bastantes errores ortográficos o espacios o alguna nomenclatura especial o particular que hace que entre como detección. Entonces, a modo de conclusión, básicamente la idea es avanzar sobre este prototipo y poder identificar distintas métricas de calidad para poder observar y analizar cómo están estos conjuntos de datos abiertos que nos ofrecen, más allá de tener ese dato, sino en qué condiciones tenemos ese dato básicamente, ¿no? Y si bien estos datos abiertos brindan una gran ventaja en todo lo que es la administración pública, la toma de decisiones y demás, todavía falta mucho para poder abrir toda esa información y abocar todo lo que es el concepto de transparencia. Existen muchos trabajos relacionados con esto, pero no hay un especial foco y cuidado en la calidad del dato que está grabado en ese dataset, así que de alguna manera es importante hacer análisis en todas estas cuestiones. Por otro lado, pudimos verificar con el prototipo desarrollado que digamos, es muy importante incorporar mediciones de métricas de calidad para mejorar, porque eso después de alguna manera va a otra base de datos, va a otro software y demás, eso se procesa y de alguna forma, si no está correcto, eso hace que el dato no sea limpio, que esa información no sea exacta, ¿sí? Que se desdibuje básicamente. Y bueno, por supuesto, como acá decimos, el gran problema que conlleva el dato en presentar errores ortográficos es esa pérdida justamente de información, básicamente, ¿sí? Ese fue nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias.